¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de historia correspondiente a la semana 11. El tema a hablar el día de hoy es Roma, ¿ok? Vamos a ver de forma resumida esta gran civilización que fue Roma. Es importante que recuerdes que el tema de Roma es muy amplio, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a tocar puntos esenciales, ¿correcto? Vamos a recordar características principales de esta gran civilización, ¿ok? Muy bien. Lo primero que debes saber es que Roma se desarrolló en la península itálica. Ojo, debes recordar siempre la ubicación de las grandes civilizaciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas en qué península se desarrolló Grecia? La anterior civilización que estudiamos la semana anterior. Claro, en la península de los Balcanes, ¿correcto? Pero Roma se desarrolla en la península itálica. Básicamente en la región del Valle del Lacio, a orillas del río Tíber. Desde ahí se expandió hasta dominar parte de Europa, África y Asia, ¿correcto? Entonces, importante, la gran civilización romana. Y ahí podemos ver el mapa del Imperio Romano, ¿no? Y todos los pueblos y ciudades que ésta llegó a dominar, ¿correcto? Gracias a diversas conquistas y a diversas batallas que ellos lograron ganar. Cabe resaltar que este imperio, ¿no?, llegó a dominar, pues, a los griegos, ¿no?, a los egipcios, ¿no?, y a los mesopotamios, ¿no? Y va a ser, pues, invadida por los bárbaros, ¿correcto? Pero vamos a ver un poco más de esta civilización. En su máxima expansión, la civilización romana logró dominar toda la cuenca del mar Mediterráneo. ¿Y esto por qué? Básicamente porque el mar Mediterráneo era como puente y vía de acceso para el comercio. Es por ello que su principal fuente de actividad económica va a ser el comercio. Posteriormente, debido a la crisis política, el imperio quedó dividido en Occidente, capital Roma, y Oriente, capital Constantinopla, ¿correcto? Debes recordar entonces la parte de la división que ellos van a tener, ¿correcto? Capital romano, Imperio Occidente. Roma Oriental, capital Constantinopla, ¿correcto? Muy bien. Ahora vayamos a hablar un poco sobre el origen de esta civilización, ¿correcto? Vamos a recordar una leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿sí? Para ello debes recordar que Amulio destronó a Númitor, rey de Alba Longa, y encerró a su hija Rea Silvia para que no tenga descendencia. Marte, dios de la guerra, tuvo gemelos con la princesa, pero los niños fueron expulsados. Los hijos fueron rescatados por una loba y posteriormente restituyeron toda la ciudad de Númitor, llevándolos al poder, ¿correcto? Se les adjudicó tierras donde fundaron la ciudad de Roma, en el año 753 antes de nuestra era. Según la leyenda, una loba amamantó a los fundadores de Roma. Posteriormente, los hermanos lucharon y tras la muerte de Remo, Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad, ¿correcto? Es importante que recuerdes entonces la leyenda de Rómulo y Remo, ¿correcto? Que data sobre el origen, ¿no? Ahí podemos ver las imágenes, ¿no?, de cómo el dios Marte logra, pues, ¿no?, engendrar a Rómulo y Remo en la princesa Silvia. Debes recordar que no se quería la descendencia. Es por esa razón que los niños fueron encerrados. Sin embargo, fueron amamantados por una loba. Y es así como Rómulo y Remo logran luchar
para poder llegar a conquistar Roma, ¿correcto? Ahí podemos ver entonces en las imágenes a la loba, ¿no? Amamantando a Rómulo y Remo. Si te preguntan, ¿quién se convirtió en el primer rey de dicha ciudad? Uno de los 7 reyes de Roma fue Rómulo, ¿correcto? Muy bien. Ahora vayamos a hablar un poco de la organización social. Aquí en la imagen he puesto a los 3 principales. Sin embargo, vamos a destacar algunos elementos de la organización social. Vayamos a hablar primero de los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran los nobles terratenientes, ¿correcto? Los que tenían tierra, descendientes de los fundadores de Roma. Ellos detentaban los cargos públicos, es decir, ocupaban cargos importantes. Y ellas se van a organizar en familias, a cuales la van a llamar gens, ¿correcto? Ahí podemos ver entonces en la imagen los patricios, ¿correcto? Que van a ser la clase dominante, ¿correcto? Ellos van a ser los terratenientes y van a ocupar cargos públicos. Luego tenemos a los plebeyos, ¿no? Esta va a ser la clase popular, compuesta básicamente por los artesanos, campesinos y algunos comerciantes. A diferencia de los patricios, los plebeyos no poseen grandes propiedades y eran marginados de la participación política. Es decir, ellos no podían acceder a cargos políticos ni a cargos públicos, ¿correcto? Y por último tenemos a los esclavos. Ellos están conformados por los prisioneros de guerra, ¿sí? Y básicamente eran considerados bienes, así como objetos, y no eran consideradas personas. Se comercializaban básicamente en los mercados, ¿no? También podemos mencionar a los clientes, ¿no? Que eran los plebeyos, esclavos liberados o extranjeros, que se ponían al amparo de un patricio, básicamente para convertirse en el patrón, ¿no? Es decir, el esclavo de un patricio, ¿sí? Pero lo que podemos resaltar de la organización social es que Roma tuvo un esclavismo particularizado, ¿correcto? Debes recordar muy bien entonces la organización social. Ahora vayamos a hablar un poco de la organización política, ¿sí? Aquí vamos a ver distintos organismos en los cuales se llegó a gobernar Roma. Por ejemplo, hablemos del Senado. ¿Qué fue el Senado? Fue el principal depositario del poder durante la República. Aprobaba leyes básicamente, y esa estaba formada por patricios. Además de aprobar leyes, el Senado dirigía la administración interna y la política externa de Roma. El Senado estaba integrado por 300 ciudadanos poderosos que representaban las familias básicamente patricias, ¿correcto? Y estas eran elegidas en asambleas de ciudadanos o llamados también centuriones, ¿correcto? Entonces debes recordar que parte del Senado lo conformaban los patricios y se encargaba de aprobar las leyes. Luego tenemos las magistraturas, ¿sí? Que básicamente era gobernado por los magistrados, ¿sí? Conformado por los magistrados. Estas eran subordinadas al Senado para evitar una concentración de poderes, ¿correcto? Luego tenemos a los cónsules. Estos van a ser 2 magistrados muy importantes que se elegían y tenían como periodo de gobierno 1 año. Lo más importante que destacar en un cónsul es que ellos, escucha muy bien, dirigían los ejércitos, ¿sí? Ellos detentaban el cargo durante 1 año, dirigían ejércitos y eran los magistrados más importantes. Además, tomaban una serie de decisiones políticas, ¿no? Regularmente. Luego tenemos a los pretores. Básicamente se caracterizan porque administran la justicia. Como siguiente punto tenemos a los censores, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Ellos elaboraban el censo ciudadano, ¿no? Empezaban a censar. Luego tenemos a los ediles, quienes se encargaban de administrar y ordenar la ciudad. Actual similitud como
la función que cumple un alcalde, ¿no? Luego tenemos a los cuestores, que eran los encargados de recaudar los impuestos y administrar el tesoro público, ¿no? Y por último tenemos a los tribunos de la plebe. Esta es importante porque representaban a los plebeyos. ¿Te acuerdas quiénes eran los plebeyos? Claro, la clase intermedia, ¿no? De entre los patricios y los esclavos, la clase popular, ¿sí? Los tribunos de la plebe se encargaban de representar a los plebeyos ante el Senado y a los cónsules. Algo importante que podemos destacar de esta parte de la organización política es que cuando existía una emergencia, tales como por ejemplo guerras, ¿no? Batallas, se nombraba a un dictador para reemplazar a los cónsules, ya que los cónsules dirigían los ejércitos, ¿no? Y es por ello que tenían que nombrar a un dictador. Y ese dictador tomaba el poder sin límites, ¿correcto? Por un periodo máximo de 6 meses, más o menos. O dependiendo de cuánto tiempo termine la guerra o la batalla que afrontaba Roma, ¿sí? Pero debes recordar que en cuanto a la organización política, los tribunos de la plebe, vamos a destacar a dos hermanos que lucharon, por así decirlo, por el pueblo, ¿no? Que lo vamos a hablar el día de hoy, los hermanos Graco, ¿sí? Muy bien. Ahora vayamos a hablar un poco de las manifestaciones culturales. Ahí podemos ver entonces el mapa, ¿no? De toda la organización política. El cónsul, el pretor, el censor, el senado, ¿no? Los magistrados, el tribuno, los plebeyos y los patricios. Y también vamos a hablar de los comicios, ¿no? Quienes formaban básicamente por los patricios y plebeyos, ¿sí? Muy bien. Vayamos a hablar entonces de las manifestaciones culturales, ¿no? Podemos mencionar, a grosso modo, en el campo de derecho, ¿no? Vayamos a hablar el aporte cultural que tuvo Roma en cuanto al derecho. Fue básicamente el principal legado cultural de Roma a la humanidad. Se establecieron leyes para regular la propiedad, la familia, los contratos, etc. En este caso, las leyes romanas, a diferencia de Mesopotamia, trataba de independizar las concepciones míticas y religiosas. Es decir, trataba de eliminar todo tipo de ideología religiosa. En cuanto a arquitectura, podemos destacar que realizaron enormes construcciones, ¿no? Como por ejemplo el Coliseo romano. También podemos ver el Circo Máximo, las termas de Caracalla, la Cloaca Máxima, principal camino romano y los arcos de triunfo para conmemorar las victorias militares. En cuanto a letras, ojo, podemos destacar en el campo de historia a Tito Livio, autor de Historia de Roma, a Plutarco, autor de Vidas Paralelas, a Julio César, autor de comentarios sobre la guerra de los Galias. En el ámbito de la literatura podemos destacar, por ejemplo, a Virgilio con su obra La Eneida, a Ovidio con su obra El arte de amor, y también podemos destacar a Horacio con su obra Odas. En el ámbito de la filosofía podemos destacar a Séneca con su obra Epístolas Morales. También podemos destacar a Marco Aurelio con su obra Pensamientos. Y en oratoria podemos destacar a Marco Tulio Cicerón con su obra Catilinares, ¿correcto? En el siguiente mapa podemos mencionar, ¿no? A grosso modo, en cuanto a ciencias y letras y en cuanto al arte, ¿no? Destacan, por ejemplo, el latín, la filosofía, la medicina, la ciencia, ¿no? En arquitectura hemos visto el Coliseo romano, por ejemplo, ¿sí? Los circos también. Las esculturas, que básicamente se caracterizan por tener un relieve sobre el retrato. Y la pintura en base a mosaicos, ¿no? Ahí podemos ver un mosaico, por ejemplo, formada por varias pequeñas figuras. Muy bien. Ahora vayamos a hablar sobre el proceso histórico de Roma, ¿correcto?
Aquí podemos ver en el siguiente esquema los tres momentos claves de toda la historia romana, o los periodos en los cuales se divide. El periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio, ¿no? Todo esto lo vamos a desarrollar en el siguiente proceso histórico. Bien, vayamos a hablar de la monarquía. Básicamente se desarrolla entre los años 753 hacia 510 antes de nuestra era. Esta es la llamada etapa de los reyes, porque es la etapa inicial en la que el poder político estaba en manos del rey, ¿correcto? Se da con el origen de la migración latina en el Valle del Lacio y con la invasión de los etruscos, ¿correcto? Que va a ser la nueva dinastía quien gobierne Roma, ¿sí? La monarquía pues terminará pues dándose con el golpe de estado latino en donde se establecerá la república. Aquí podemos ver a la dinastía etrusca y a la dinastía latina. Básicamente Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio son los principales gobernantes de la dinastía etrusca. Y en cuanto a la dinastía latina tenemos a Rómulo, a Numa Pompilio, a Tulio Hostilio y a Anco Marcio, ¿correcto? Lo que debes recordar de la monarquía es etapa de reyes, invasión etrusca y es la primera fase inicial de la historia romana, ¿correcto? Los latinos fundadores de Roma fueron desplazados por los etruscos, quienes poseían una cultura muy avanzada, en la cual influenció notablemente Roma. Es así que después de la monarquía pasamos a la república. Esta se desarrolla entre los años 509 hacia 31 antes de nuestra era. Básicamente se caracteriza por el dominio de la península itálica. Tras la supremacía sobre los etruscos, Roma inició el periodo de la república en la cual logra expandirse, sometiendo a varios pueblos, tales así como Grecia, ¿no? En este periodo vamos a ver el sometimiento de los griegos, por ejemplo. Y aquí debes recordar dos guerras muy importantes, las llamadas guerras pírricas, en la cual Roma logra obtener el control de la península itálica, y las llamadas guerras púnicas, en la cual logra obtener el control del mar Mediterráneo, ¿sí? Es importante que recuerdes sobre todo las guerras púnicas, porque gracias a ella se logra obtener el control de todo el mar Mediterráneo. ¿Y por qué era importante el mar Mediterráneo? ¿Te acuerdas? Claro, porque se desarrollaba el comercio. Muy bien. Entonces, recuerda las guerras púnicas, el principal aporte, logra controlar el mar Mediterráneo. Gracias a estas luchas y a estas guerras van a originarse algunas luchas sociales internas, ¿sí? Por ejemplo, los patricios se van a tener un problema con los plebeyos. Ellos se van a rebelar. Y en esta rebelión vamos a ver que la expansión romana genera luchas para poder reivindicar el poder, ¿no? Ahí podemos ver entonces que los plebeyos empiezan a rebelarse y obtienen derechos, tales como la ley de las 12 tablas, ¿no? Podemos destacar dos leyes principales, la ley Canuleia y la ley Licinia, ¿sí? Y aquí, como te mencionaba al inicio, podemos ver la influencia de los hermanos Graco, ¿no? Ellos eran parte del tribunal en la cual conformaron dos leyes importantes, la ley llamada agraria y la ley fundamentaria, ¿correcto? Importante entonces la influencia de los hermanos Graco, quienes salieron a defender al sector popular, ¿no? Luego tenemos las guerras civiles. Enfrentaron al Partido Popular dirigido por varios partidos sensoriales. Aquí podemos ver que gracias a estas guerras civiles
podemos ver la presencia de una crisis en la República. Y esto va a llegar a que los patricios, la clase dominante, por así decirlo, financien a los llamados triunviratos. ¿Y qué son los triunviratos? Estas fueron alianzas de 3 caudillos militares con un interés político. Aquí podemos ver 2 triunviratos. El primer triunvirato, conformado por Craso, Pompeyo y César. Y el segundo triunvirato, conformado por Octavio Augusto, Lépido y Marco Antonio. ¿Sí? En el primer triunvirato se desataron enfrentamientos en donde resalta y sale airoso Julio César, quien ingresó a Egipto y apoyó a Cleopatra a consolidarse en el trono. En el segundo triunvirato, los miembros se reparten los dominios romanos. Marco Antonio ingresa a Egipto y se empieza a aliar con Cleopatra. Octavio pide ayuda al Senado y le declara la guerra acusando de traición a Marco Antonio. Y Cleopatra es derrotada en el combate, ¿no? Octavio acapara el poder y cambia su nombre a César Augusto. Entonces, podemos recordar aquí los principales miembros de los triunviratos. Primer triunvirato, Craso, Pompeyo y César, quien destaca Julio César. Y en el segundo triunvirato, Octavio Augusto, Lépido y Marco Antonio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vayamos a hablar de la parte final ya del proceso histórico de Roma. Hablamos de la etapa del imperio. Básicamente se caracteriza por dividirse en 2 fases. La etapa del principado y la etapa del dominado. En la etapa del principado o alto imperio romano, en la cual se logra ver el apogeo, podemos destacar a Octavio, también llamado César Augusto. Fue el primer emperador romano quien logra consolidar el orden interno en una especie llamada Pax Romana y favorece el desarrollo del renacimiento cultural, llamado también siglo de Augusto. ¿Sí? Recuerda a Octavio como primer emperador romano. Luego tenemos a Tiberio, ¿no? En esta etapa se produce la crucifixión de Jesucristo, por ejemplo. Como siguiente tenemos a Nerón, quien incendia Roma y también inicia la persecución de los primeros cristianos. Luego tenemos a Vespasiano, quien inicia la construcción del Coliseo romano. Luego tenemos a Tito, quien invade Jerusalén y también inaugura el Coliseo romano. Y aquí podemos destacar a un importante gobernante llamado Trajano, en la cual Roma llega a su máxima expansión. Y por último tenemos a Caracalla, quien extiende la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, ¿no? Quiere decir que los hombres que no estaban sometidos en cargos públicos ni eran esclavos, eran libres. Bien, de la etapa del principado tienes que recordarte de 2 gobernantes importantes. ¿Quién fue el primer emperador? Octavio. ¿Y quién logra la máxima expansión? Básicamente, Trajano. ¿Correcto? Ahora vayamos a hablar del dominado. Bien, antes de ello podemos ver en la imagen el Coliseo romano, ¿no? Principal obra arquitectónica de Roma, en la cual se podía ver diversas funciones. Funcionaba como, por ejemplo, reuniones. También podíamos ver luchas de gladiadores, ¿no? Inclusive castigos, ¿no? Empezaban a botar a personas y a leones, y ahí podíamos ver las luchas que tenían algunos soldados romanos también. Muy bien. Ahora vayamos a hablar de la etapa del dominado, o llamado también Bajo Imperio Romano, en la cual podemos destacar la decadencia.
Esta se va a ver en diferentes etapas. Vayamos a hablar primero de Diocleciano. Diocleciano puso fin a la anarquía militar. Toda la historia de Roma era gobernada por un militar o un rey, básicamente por uno solo. Pero lo que va a hacer Diocleciano, al ver que el Imperio Romano es muy extenso, va a instalar el gobierno de 4 personas. O mejor dicho, el gobierno de 2 Césares y 2 Augustos. A este gobierno se le llama tetrarquía, porque empiezan a gobernar 4 personas. Luego tenemos a Constantino, quien traslada la capital de Roma a Bizancio, siendo bautizada como Constantinopla, ¿no? Ahí podemos ver entonces la evidencia de la Roma occidental, ¿no? Como capital, Constantinopla. Debes recordar a Constantino porque él promulga el Edicto de Milán, favoreciendo al cristianismo mediante la libertad de culto. Aquí debemos recordar algo importante. La religión de Roma era politeísta. ¿Te acuerdas? En la clase anterior de Grecia habíamos visto las semejanzas que tenían en cuanto a los dioses mitológicos. Júpiter, ¿no? Podemos ver a Marte, distintos. Roma era politeísta, pero cuando Jesucristo empieza a realizar su misión profética, el cristianismo va a empezar a crecer, y mucho más con la muerte de Jesucristo. Y esto era un poco peligroso, porque recuerda que los primeros cristianos querían lograr unificar ciudades en base a la religión. Y esto también era muy curioso porque algunos gobernantes de distintas sociedades se valían de la religión para poder conquistar pueblos. Entonces Roma tenía miedo a ser invadida por pueblos con el pretexto de evangelizar, por ejemplo, ¿no? Es por eso que Constantino empieza a decir, ya bueno, no se preocupen que hay una libertad religiosa. O sea, aceptaban al cristianismo, porque inicialmente empezaban a perseguirlos, ¿no? Pero Constantino acepta la libertad de culto. Van a pasar muchos hechos muy peligrosos con las cuales Teodosio logra a formular el edicto de Tesalónica, señalando como al cristianismo como religión oficial de Roma. Recuerda muy bien los dos edictos, el edicto de Milán, con la cual se da el culto o la libertad religiosa, y el edicto de Tesalónica, con la cual el cristianismo católico llega a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Sí? Recuerda muy bien este hecho anecdótico, ¿no? ¿Por qué Teodosio pone como religión oficial? Para que no haya peligro de ser invadido. Sin embargo, esto va a fracasar, ¿sí? Porque a la muerte de Teodosio, el imperio fue dividido en sus 2 hijos, Honorio y Arcadio. Honorio llega a gobernar pues la Roma occidental y Arcadio llega a gobernar la Roma oriental. Es en este punto en donde se quiebra el Imperio Romano, porque al ser dividido pierde fuerza como potencia. Es así que veremos la última etapa de Rómulo Augustulo, considerado el último gobernante del Imperio Romano de Occidente. Él fue depuesto por el bárbaro Odoacro, rey de los Érulos, en el año 476, a la cual llamamos invasión bárbara, ¿no? Van a ser invadidos por los bárbaros y es así que la civilización romana cae, ¿correcto? Importante entonces la historia de Roma, ¿no? Sobre básicamente la poderosa Roma que empezaba a gobernar y a someter grandes civilizaciones tales como Egipto, Grecia, Mesopotamia. Cae en manos de los bárbaros, ¿no? O llamamos también los moros, ¿sí? En el año 476 después de Cristo, ¿correcto?
¿Qué podemos destacar en la etapa del dominado? Al último gobernante, o al último emperador, Rómulo Augustulo. También podemos destacar a Diocleciano, con la tetrarquía, ¿sí? A Teodosio podemos destacarlo porque promulga al catolicismo o al cristianismo como religión oficial. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.